Ya está. Ya, va, perfecto. Bueno, bueno, yo en primer lugar es eso, quería dar las gracias a Paz, ¿no? Y a los miembros del equipo por organizar el seminario, por abrir este espacio así de discusión y de retroalimentación sobre el colonialismo español, y también quería agradecer el apoyo institucional de la UNED y el apoyo económico de la Universidad Estatal de Nueva York en Geneseo, ¿no? Para llevar a cabo este estudio. Bueno, yo voy a presentar simplemente una somera reflexión sobre el análisis que estoy llevando a cabo de las 1.747 encuestas sociolingüísticas que he recogido en el marco del proyecto de investigación hacia un estudio comparativo del colonialismo español en África y de sus efectos en las poblaciones colonizadas de Guinea Ecuatorial y del Rif, cuya investigadora principal es Paz Moreno Filiu. El trabajo de campo se llevó a cabo en mayo y julio de 2019 en Bioko y Río Muni, desde Bata a Mongomo, pasando por Acurenam hasta Kogo, y se visitaron un total de 47 escuelas e institutos de secundaria, y los participantes fueron estudiantes de cuarto curso de educación secundaria básica de la ESBA y primero y segundo de bachillerato. La isla de Anobo no formó parte del trabajo de campo porque los datos, bueno, ya tengo datos del estudio de Rosángela Moreno y de Armando Zamora que hicieron en el 2016, y también por cuestiones logísticas pues no se pudo llevar a cabo. Sergio Michá, que es hablante de Fan, de Pichi, de Combe y de español, fue mi imprescindible ayudante de campo. Y también, bueno, pues también decir que las gestiones para los permisos y para obtener los listados de los colegios no fue tarea fácil, pero se vio compensado con la riqueza de los datos producidos en el trabajo sobre el terreno. Los cuestionarios fueron administrados en persona e individualmente a los estudiantes, en presencia de profesores, directores y jefes de estudio, lo cual propició innumerables ocasiones para obtener más información. El cuestionario ya yo lo había pilotado anteriormente en 2018 a 48 estudiantes del Centro Español en Malabo, y también hicimos en mi universidad, en SUNY Geneseo, se hizo un cuestionario, una copia en línea que también se envió por WhatsApp a estudiantes y a personas en Guinea Ecuatorial, pero tras varios meses de recogida se vio que esta opción de WhatsApp no era viable. Entonces ya se decidió y decidí hacerlo en persona con copias en papel en el año 2019. El cuestionario consta de 37 preguntas que son de respuesta múltiple, y solamente hay 5 preguntas abiertas. De las 5 preguntas abiertas son preguntas cortas tipo ¿qué lengua te gustaría hablar mejor? O ¿para qué sirve la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española? O ¿qué hacías los veranos cuando eras niño? Estas preguntas abiertas son sobre todo para hacer estudios de discurso, o para hacer estudios del léxico, o para hacer estudios de la morfosintaxis del español en Guinea Ecuatorial. El cuestionario simplemente o solo ocupa 2 páginas y los estudiantes tardaron una media de 35 minutos en completar la encuesta. Ahora mismo estoy procediendo a lo que es el vaciado de estas 1.747 encuestas en una base de datos en línea, y solamente llevamos vaciados 391 encuestas. Es un proceso largo y tedioso, entonces solamente voy a presentar aquí una comparación entre los estudios que llevo recogidos, que se han hecho por ahora de diversos investigadores sobre esta temática, y las 391 encuestas que yo tengo, comparándolas sobre la pregunta ¿qué lengua hablas y con quién? Simplemente sobre esa pregunta.
Pero para empezar y contextualizar un poquito, ¿no? Simplemente añadir por qué surge este interés, ¿no? ¿Por qué interés en este estudio? Bueno, yo me intereso porque llevo varios años estudiando la historia sociolingüística y política en Guinea Ecuatorial y llevo varios años observando el habla de las generaciones más jóvenes y también discutiendo con mis colegas en Guinea Ecuatorial. Los veranos los paso en Guinea y la familia con quien vivo tiene 2 mellizas que tienen 9 años. Estas mellizas son nacidas en Malabo y la lengua materna de sus padres es el bubi y los dos hablan español y pichi. Las niñas, las mellizas, solo hablan español y los padres solo les hablan español a las mellizas. También surge el estudio porque el estudio más amplio o con mayor rigor cualitativo y cuantitativo es un estudio de 1995 de Antonio Quilis y Celia Casado Fresnillo. Y lo que se ha publicado luego posteriormente pues son encuestas de 20 cuestionarios, de no más de 50 cuestionarios recogidos sin mucho rigor y para una población de 1.400.000 habitantes de Guinea Ecuatorial y para un total de 66.388 estudiantes. Ahora mismo en la población secundaria de Guinea Ecuatorial, los últimos datos actualizados de 2020 son estos, pero si le sumamos los estudiantes de formación profesional y de enseñanza universitaria, son 66.388 estudiantes. La diapositiva anterior son los datos de mi encuesta, que son los 391 estudiantes encuestas que tengo ahora mismo codificadas y divididos pues por ratio de hombre de sexo, que son más o menos parejos, y esos son los que tenemos. Bueno, para caracterizar un poco más la lengua en Guinea Ecuatorial, en Guinea Ecuatorial es lo que Fishman definiría como un estado multiglósico, donde hay una lengua A de prestigio con funciones particulares y que se usa en contextos concretos, y una lengua B o otras lenguas B que se pueden ser percibidas con menor prestigio y que se usan en otros contextos diferenciados de los de la lengua A. En Guinea Ecuatorial el español se aprende formalmente en contextos académicos y se usa en el dominio de la administración, la legislación y la educación. Las lenguas vernáculas, los dialectos, como los denominan los guineanos, o las lenguas tradicionales, como figuran en la Constitución, se adquieren en el ámbito familiar y en la calle y se usan en contextos informales e intragrupales. Por intereses geopolíticos, el francés y el portugués fueron declaradas lenguas oficiales, aunque la única que forma parte del currículo escolar es el francés. El pichi sigue siendo lengua franca en Bioko, y en las zonas fronterizas de Quentemi, Huelensas y en Acurenam, en centro-sur, el francés es la lengua más utilizada después del español y del fang. El español es lengua vehicular en todos los ámbitos institucionales a nivel vertical y horizontal. Pero siendo la educación desde infantil hasta nivel universitario en español, y estando la regulación de las lenguas autóctonas relegada al Ministerio de Cultura, que no al de Educación, según rige la Constitución, la transmisión generacional de las lenguas vernáculas se ha perdido y está en peligro. Entonces, cabe preguntarse si el español es la lengua dominante en la generación de jóvenes y si Guinea Ecuatorial está avanzando hacia un monolingüismo en español. Esa es la pregunta, si está avanzando hacia un monolingüismo en español. Estas preguntas tienen consecuencias de política y planificación lingüística bastante importantes y sobre todo educativas de gran calado.
y sobre todo para instituciones como la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española. Y son aspectos que voy a tratar también en la presentación. Bueno, he hecho una breve historia sociolingüística que voy a pasar brevemente, que yo la he dividido en las tres, evidentemente en las tres fases o tres etapas, ¿no?, diacrónicas de la historia de Guinea Ecuatorial. En una primera fase de la colonización española, donde hablar de la presencia del español en Guinea sería hablar de 1843, con la llegada del capitán de fragata Juan José Lerena, quien toma posesión de las islas y ya le cambia el nombre de la ciudad de Clarence por Santa Isabel, y también toca tierra en Corisco y Annobón y da carta de nacionalidad española a las diferentes tribus bapucus, buicos y combes, ¿no? La colonización lingüística tuvo dos partes diferenciadas durante la colonización, aunque en ambos casos la lengua española fue instrumental. 1858 fue una primera fase que yo llamo de territorialización y desplazamiento del inglés, language shift, que se da porque en ese momento hay una necesaria territorialización de todo lo que se supone que son las posesiones españolas en África, y un desplazamiento del inglés porque estaba ocupada por las autoridades británicas, y porque el inglés y sobre todo el pidgin que se había arraigado en Santa Isabel, pues era la lengua vehicular en esos momentos. Para ello, desde la metrópoli se asignó a los misioneros la múltiple tarea de expandirse en los territorios, concentrar los poblados dispersos en reducciones y catolizar en español. En 1907 se promulga una orden en la que se oficializa el español en todos los dominios, desde la educación, la administración, las fuerzas armadas, y se reconoce el español como la lengua oficial. No obstante, el problema de cómo el inglés negro estaba muy expandido no acabó con el nombramiento de los gobernadores españoles ni con la expulsión de los misioneros protestantes, porque la explotación de los recursos en la colonia requirió la recluta de mano de obra de los monrovias, yaundés y nigerianos, y cuya lengua de intercomunicación era el pidgin English. Luego, con el fin de la Guerra Civil Española, rebrotó en la metrópoli una política de exacerbación de los valores patrióticos y de la raza hispánica, y desde 1943 hasta el 68 pues tuvo muchísima importancia la figura de Heriberto Ramón Álvarez con el Estatuto de Educación en la colonia y el impulso que le dio al español. Allí él se desempeñó como inspector de enseñanza primaria y director de la Escuela Superior Indígena, y a través de la legislación de enseñanza él antepuso el español como un asunto de Estado. La lengua era transversal a la educación y el estudio del español lo antepuso como una asignatura prioritaria que debería articularse siguiendo una metodología y una pedagogía basada en el contexto cultural, pero con un objetivo claro: la aculturación total del indígena, la inculcación de la verdad católica, el desarrollo de una conciencia patriótica y la identificación con las virtudes de la raza hispana. Eso es algo que también Gonzalo Álvarez Chillida ha desarrollado grandemente en uno de sus artículos sobre Heriberto Ramón Álvarez también. Con este control sobre el desarrollo legislativo y el diseño curricular en todos los niveles de enseñanza,
Heriberto Ramón Álvarez se aseguró el control de las múltiples funciones que se adquirían con la lengua. A nivel de la cognición, el conocimiento del mundo real se filtraba a través del español y se producía una asociación entre la realidad exterior, la persona y la lengua. Españolizar a los indígenas suponía hacerles creer que por hablar español y ser católicos ya pertenecían a la raza hispana. Además, Heriberto Ramón Álvarez se aseguró también el control del discurso sobre la lengua y, como director del periódico Ébano, publicó una columna titulada Hablemos en español, desde donde arremetía contra quienes no hablaban en español a sus súbditos, braceros y bois, y justificaba la necesidad de expandir el español como lengua oficial. El español se impuso en Guinea como lengua oficial y llevó un pequeño ejército con buenas maniobras para que la transmisión fuera tanto vertical desde las estructuras administrativas y militares hacia abajo como horizontal en la escuela y los servicios religiosos. El constante y estrecho contacto de los gobernadores con la metrópoli, el fluir constante de maestros desde la península, hizo que la norma que se enseñaba y transmitía estuviera siempre actualizada y fuera homogénea. Es decir, que la norma era la norma peninsular, la norma que se llevaba a la Guinea ecuatorial. La centralidad de Madrid, reforzada con la dictadura de Francisco Franco, proyectó en los territorios africanos con una norma única de enseñanza, con una estructura piramidal y con unos mismos libros de textos que se importaban desde la península, dejaba bien atada la proyección normativa del español peninsular. Con la dictadura de Francisco Macías llega una política basada en la autenticidad africana que deslegitima las lenguas exógenas europeas colonizadoras como lenguas vehiculares. El endemismo o el afrofascismo que caracterizó esta etapa se basaba en los tres pilares que tenemos ahí: la apelación a los valores culturales africanos, el enfrentamiento con la antigua política colonial y la concentración en el grupo de Mongomo. Aquí hubo un intento de reemplazar el castellano en una jerarquía vertical y también horizontal. En la escuela el libro de texto, el libro de geografía e historia de Guinea Ecuatorial fue sustituido por formación política anticolonialista y en el nacionalismo africano de Francisco Macías, como ideología gobernante, quiso imponer el idioma de su grupo, el Fang, como lengua oficial. Tomó el control de los medios de comunicación, censuró la prensa y se dirigía al pueblo en Fang. Cambió la toponimia con nombres locales, empezando por la isla de Fernando Po, llamada Francisco Macías, Santa Isabel Malabo, calles como Navarra se pasarían a llamar Annobón, y en un decreto de 1970 se leía: con el fin de ir aboliendo las denominaciones coloniales, los nombres de los colegios y escuelas serán cambiados de esta manera. El general Mola se llamará Papá Bacabo, el Instituto Isabel la Católica, Rey Malabo, etcétera, etcétera, etcétera. La peseta fue sustituida por el ecuele, etcétera. En definitiva, en este periodo, el Fang como lengua de poder era de facto la lengua endonormativa, aunque no se cambió el articulado de la Constitución, donde se decía que la lengua oficial de la República de Guinea Ecuatorial es el español y se reconocen las lenguas aborígenes como integrantes de la cultura nacional. Macías censuró la libertad de expresión e impuso una educación militar de culto a su persona. Según la Alianza Nacional para la Restauración Democrática, la cifra de muertos y evadidos y expulsados en esa época podrían ser de 150.000.
A pesar de que estas cifras puedan ser exageradas, nos da una idea de la proporción de la tragedia. Al éxodo de los colonos españoles se unió el exilio de los maestros guineoecuatorianos y las escuelas se vaciaron. Entonces, en 1977 se reporta la presencia de 33 profesores españoles en el país. Las pocas escuelas primarias regentadas por escolapios, había pocas y solamente una escuela de maestría industrial. Los escolapios finalmente fueron expulsados, se cerraron escuelas y esto dio lugar a lo que yo llamo el cultural gap, ¿no? Y la generación de lo que podía ser como una generación sin un referente cultural y un lenguaje sin un input, sin unos estímulos, ¿no? Una escuela sin unos estímulos. De un lado, la brecha de conocimientos en esta generación nacida con la independencia no tiene acceso a la educación. Es una generación que va a crecer habiendo perdido años de vida escolar. Del otro, el español que se habla en Guinea, que se reactualizaba constantemente con la llegada de españoles procedentes de la península, se corta. No hay una reactualización de esta norma peninsular con la llegada de estos maestros, administradores, factores que transmitían el español coloquial y sobre todo de los maestros que enseñaban. La lengua que se enseñaba en las escuelas en Guinea Ecuatorial, pues ya no se enseña. No hay estímulos literarios. El español queda pues fosilizado y expuesto al contacto con las demás lenguas en un proceso natural de evolución. Esta generación, que tiene hoy 50, 60 años, está fragmentada entre quienes se quedaron en Guinea Ecuatorial y no tuvieron acceso a la educación y quienes regresaron con Obiang Nguema en Mbasogo, con suerte formados en otros países y hablando varios idiomas. Para los coetáneos que regresaron desde España, el español de quienes se quedaron es un español pillinizado, un mal español, un español arcaizado. Y en parte tienen razón por lo que hemos dicho. Muchos de estos guineoecuatorianos retornados ocupan ahora puestos en ministerios y en instituciones públicas y en cuestión de política lingüística tienen como único referente lo que algunos investigadores llaman el European Mindset, que es una visión de las lenguas discretas, puras, normativas, con un centro peninsular estándar, que deslegitima las lenguas autóctonas por encima de las lenguas europeas, colonialistas, porque son las lenguas del progreso. Es evidente que siempre que comparemos el español en Guinea Ecuatorial o cualquier otra variedad diatópica a través o con el español normativo peninsular definido por la RAE, desde un punto de vista purista y normativista, obtendremos características diferenciadas. El cómo valoremos el español que se habla en Guinea y cómo lo normalicemos es algo que discutiremos al final de esta ponencia. Por último, la presidencia de Teodoro Obiang Nguema en Mbasogo, a partir de 1979, se produce una recentralización en la esfera internacional y bueno, al igual que se negocia la pesca, el comercio u otros aspectos políticos, pues se negocia igualmente la lengua. Entonces el francés
como un aspecto estratégico dentro de lo que es Guinea Ecuatorial dentro de la CEMAC, forma parte como lengua oficial, y el portugués pues igual como dentro de la CPLP, de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa. De esta manera, Guinea Ecuatorial se reposiciona en Europa, África y América Latina con un discurso que ideologiza y saca el máximo rédito a la idiosincrasia guineoecuatoriana en su vertiente afro-iberoamericana, como algunos investigadores, también como Gustavo Nerín, creo que también ha señalado. Ya incluso Obiang Nguema Sogo en el Congreso de Valladolid en el 2011, el Congreso Español de la Lengua, en el Congreso de la Lengua Española del 2011, tuvo la oportunidad y su momento de gloria, ¿no?, cuando fue invitado a este congreso, y él reafirmaba el hermanamiento panhispánico postcolonial y el potencial económico del español, y decía el presidente que Guinea Ecuatorial unía el afro-iberoamericanismo, ya que estaba estratégicamente situada en un lado del triángulo, dispuesta, si los intereses de la Real Academia Española y del país coincidieran, a alargar la sombra y la mano del panhispanismo. Actualmente en Guinea Ecuatorial, en la escuela, el reglamento escolar castiga el uso de las lenguas vernáculas durante la jornada escolar, dentro del cercado y fuera y dentro de las aulas, y dice textualmente que al alumno al que se sorprenda hablando en un idioma que no es común, lenguas maternas, en presencia de los demás o en el recinto escolar, tendrá como castigo limpiar su aula de clase durante 2 o 3 días. Y el profesor informará al jefe de disciplina, es decir, que las lenguas maternas están castigadas dentro del el uso está castigado dentro del recinto escolar. Hoy, en 1993, Kili señalaba que el nivel de analfabetismo en Guinea Ecuatorial era el de 63%, y en Guinea la educación es obligatoria desde infantil hasta secundaria, hasta los 18 años. Bueno, pasando, ya después de haber hecho un poquito de repaso de esta historia sociolingüística y política sobre el español y las lenguas vernáculas, quiero presentar un poquito los estudios sociolingüísticos que dicen sobre qué está pasando con el español en Guinea, ¿no? Brevemente para finalizar y para proponer algunos puntos para el debate. Bueno, los estudios sociolingüísticos, a mi modo de ver, los más destacables son los que realizaron Antonio Kilis y John Lipsky desde los años 80. Y bueno, pues Lipsky decía que podemos afirmar que en 1985 que ningún guineano es hablante monolingüe del español. Eso decía en el año 85. Él empezó a hacer estos estudios y, bueno, aunque tenía recogida encuestas de casi 100 individuos, al final presenta una muestra de 12 simplemente. Y lo que más le interesaba a Lipsky era hacer una descripción morfosintáctica del español, aunque presenta algunos rasgos interesantes sobre cuántos hablan o no hablan el español. Hay algunos datos más que él da sobre
dice, a pesar de la difusión de la lengua española, pocos nativos de Guinea la hablan como lengua nativa, o por lo menos como lengua principal del español. Eso estaba pasando en 1985. En 1985 él decía que no era una primera lengua. La definición de qué es una primera lengua o lengua dominante o lengua materna es un poco confusa, ¿no? No se ponen incluso los investigadores de acuerdo sobre qué es lengua materna o qué no lo es. Yo prefiero hablar de lengua dominante. ¿Cuál es tu lengua dominante o cuál es tu primera lengua? Para hablar de esto. Kilis también en los años 80 está hablando sobre la misma época, está hablando de los idiomas vernáculos, de cuándo se usan y cómo los usan, y hace la misma apreciación de cómo después de la dictadura de Macías hay una revitalización del uso del español, y eso se ve también efectivamente porque hay una vuelta de los maestros españoles en la época de Teodoro Obiang Nguema en Basogo, y entonces hay un aumento del español y bueno, hay una revitalización y hay un impulso del español evidentemente en el país. También en los últimos datos que da el anuario Cervantes, el anuario del Instituto Cervantes, ahora dice que, bueno, del 1.400.000 personas de habitantes que tiene Guinea Ecuatorial, 900.000 tienen un dominio nativo del español. ¿Qué supone un dominio nativo? Pues eso es lo que habría que interrogarse, y 318.000 tienen una competencia limitada. Los exámenes del español son los exámenes que se hacen, que hace el Instituto Cervantes del español como lengua extranjera. Entonces, estos exámenes de español como lengua extranjera se han hecho, los hicieron algún miembro de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española en distintos centros en distintos colegios de Malabo y de Bata, y según reportan, aprobaron las pruebas de comprensión lectora todos, aunque obtuvieron peores resultados que alumnos en España. Lo que sí que se destacan son, bueno, las faltas de ortografía, es decir, lo que sí que se destacan es algo que voy a destacar y voy a enfatizar, y es el dominio del español en cuanto a la alfabetización en español. Es decir, yo creo que hay, en todos estos estudios hay una falta de diferenciación en lo que es la competencia, lo que son las habilidades del español, en lo que es una persona alfabetizada en español, es decir, que sabe leer y escribir en español, y lo que es el uso del español en la comunicación. Perdona, Susana, te quedan como 5 minutos o así para ir. Perdón. Sí. Bueno, otros estudios, el estudio de Magdalena Sibila, ella lo hizo en el 2015, pero es un estudio que ella hizo por control remoto, es decir, ella no hizo este estudio, sino que se lo encargó a una conocida, y esa conocida pues entrevistó a varios miembros de su familia y de demás, y ahí, bueno, pues tenemos los datos de un 30 o 38% del uso del español. Bien, aquí otros datos comparados los pongo y los voy poniendo para que ustedes se vayan fijando en cómo va aumentando
la proporción o el tanto por ciento del uso del español en los años, en 1993, en 1920, y Kilis habla en 1993 de cómo les gusta y cómo el español se empieza a usar como lengua materna. Y estos son los datos que yo tengo de mi encuesta de los 391 que tengo codificados. Bueno, pues en estos ahora mismo que ya están codificados, analizados, cuando se les pregunta qué hablas con tus padres en tu casa, el español sube al 83%. Sube hasta el 83%, como es una pregunta múltiple, puede haber personas que hablen español y fan a la misma vez o español y bubi con sus padres. Es decir, que por eso hay las dos posibilidades. Bien, ¿qué hablas qué hablan los hijos entre ellos, ¿no? ¿Qué hablan los hermanos entre ellos? Un 60 y un 78%, cuando en mi encuesta eso sube hasta el 95%, hasta el 95%, y disminuye mucho el número de fans. Cuando se pregunta qué es lo que hablan en su casa entre ellos, sí, aquí las cifras son del 30%, del 20%, del 40%. Bien, cuando yo estoy preguntando aquí qué es lo que hablan en el colegio y qué es lo que hablan en la calle para comparar los dominios formales e informal, algo que me resultó muy interesante es como en la calle, evidentemente, en la calle las lenguas vernáculas se usan más, el pichi se usa más en la calle, el pichi es una lengua más de la calle, la lengua vernácula, el fan se usa más en la calle que en el colegio, pero el pichi se usa más, pero el español se sigue usando aún más. El uso del español sigue siendo tiene unos niveles del 90% en todas mis encuestas. ¿Cómo evalúan los expertos? Bueno, pues lo evalúan de una manera tremenda, como una decadencia del sistema educativo, y eso es totalmente cierto, porque si se fijan ustedes, la inversión en educación del 2016 al año 2019 supone la mitad de la inversión del país. Estos son datos recogidos del anuario estadístico del país, es la mitad. ¿Cómo evalúan los expertos? Lo evalúan diciendo que el español de Guinea Ecuatorial es un español que se está criollizando, que se está pillinizando, algo con lo que yo no estoy de acuerdo, porque lo que hay, observan más interferencias de las que realmente hay. Lo que hay son extensiones semánticas, lo que hay son préstamos, lo que hay son casos de creación semántica, como en cualquier otra variedad del español, pero algunos hablan de una involución y cambios en español. Hablan de criollización en español, algo que desde 1959 y posteriormente Lipski ya afirmaban que no había estos casos de criollización del español, aunque informantes de la Academia Ecuatoguineana sí que lo afirman así. Y las conclusiones de Viván y de Miquel Larre son conclusiones con las que yo me alineo completamente y hacia donde van orientadas mi estudio, hacia el monolingüismo del español, hacia el español como L1. Hacia ahí, hacia donde tendemos. Y por último quiero finalizar diciendo un par de cosas sobre el español en Guinea. El español en Guinea está por describir, hay que describir el español en Guinea. El español en Guinea es algo que Locos por Cultura tiene una revista, bueno, tienen sobre todo Cristian Eteo, para que vamos a dar nombres, es quien hace Hablemos Guineo, ¿verdad? Y él define esto como simplemente Guineo.
Y entonces cuando él habla de esto, de qué es este guineo, ¿no? Y dice, bueno, pues este guineo simplemente es esto. Él dice que es esta variedad, es lo que nosotros hablamos, es una manera de hablar, es nuestra idiosincrasia, es nuestras peculiaridades, es nuestras expresiones idiomáticas, es lo que nosotros, es nuestra variedad del español en Guinea. ¿Qué hace la Academia Ecuatoguineana? La Academia Ecuatoguineana, a la Academia le queda por definir, le queda por describir y le queda por normalizar este español guineano. ¿Qué hace la Academia? La Academia, lo que está haciendo la Academia es llevar a cabo este principio de depurar y fijar el español a partir de la norma central estandarizada peninsular. Lo que hace es, a partir de la norma central peninsular de España, depurar y fijar el español guineano. Eso es lo que hace. Y por eso tiene estas normas en todo el territorio guineano a partir de eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que evidentemente los hablantes van por un lado, ya con los hablantes van evidentemente llevando a cabo su habla popular, ¿verdad? Y llevando a cabo su habla popular que está plagada de los contactos, de las interferencias, de las extensiones, de los calcos semánticos, de la creatividad, del dinamismo de la lengua, de la riqueza de la lengua guineana y por otro lado, evidentemente, estaría la labor de describir, de normativizar y de normalizar y de planificar cuál es el español en Guinea Ecuatorial y por supuesto, de invertir en educación para enseñar qué es lo que se escribe, la norma culta, definir la norma culta y dejar a un lado la norma popular. Esos son los dos planteamientos que yo propongo. Bueno, ya termino aquí porque imagino que ya no tengo más tiempo. Gracias.